Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Villini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud, con la licenciada Dashira Martínez y el doctor Nepomuceno Mejía. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a su programa Vivir en Salud. Gracias por acompañarnos. Gracias, amables televidentes, por permitirnos esta nueva entrega de su programa Vivir en Salud. En esta oportunidad vamos a conversar acerca del impacto y el efecto que produce en la salud de la población a nivel mundial y en la República Dominicana la osteoporosis, a propósito de la conmemoración del Día Mundial de la Osteoporosis. Vamos a hacer una breve pausa, pero enseguida regresamos. Fui operado el 27 de abril. Me operaron. Yo no caminaba. Yo tenía el hablar más bajito. Y con la terapia que me fueron dando poco a poco, y haciendo ejercicio en la casa, lo que los doctores me ponían, yo lo hacía. Y dije, porque yo también tuve una recaída. Aquí yo estoy desde abril. Y a mí me han dado más de 20 terapias, me ha dado el profesor Juan Carlos. Yo no caminaba, pero ya me están levantando, me están dando la terapia, ya yo camino, aunque sea agarrado, pero camino. Pero ya me estoy soltando y ya me pusieron un andador, en el andador ha dado vuelta. Y ya hoy subí escalera, el brazo no sube de ahí, mire cómo están los brazos. Bueno, en el hospital me han entendido bien, que es donde yo estoy haciendo mi ejercicio físico. Me han entendido bien con la capacitación y he ido evolucionando, gracias a Dios. Ellos me ayudaron, me la mano a los doctores y ya yo estoy bien. En la plaza me han ayudado bastante bien y yo me siento agradecido por la terapia que me han dado y la ayuda que he recibido de todo el personal de aquí. Yo le agradezco por lo que han hecho por mí. Continuamos, amables televidentes, en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En este segmento vamos a conversar con el doctor Juan Jiménez, quien es médico ortopeda, especialista en medicina deportiva, acerca de una condición de salud que afecta a la población a nivel mundial, la cual la población dominicana también la padece. Y nos referimos a la osteoporosis, a propósito de la conmemoración del Día Mundial de la Osteoporosis. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. De acuerdo, vamos a conversar acerca de esta condición, cómo anda la incidencia, la aparición de casos a nivel mundial en la región, en República Dominicana, y cómo hacemos el abordaje integral de esta condición. Lo primero que debemos de saber es qué es la osteoporosis. Sí. La osteoporosis es una enfermedad sistémica metabólica que afecta el tejido óseo. Correcto. O el sistema esquelético y que va a producir una debilidad en la densidad y en la calidad del hueso. Esto se va a traducir en una mayor predisposición a fracturas o a fracturas por fragilidad, que es lo que nosotros también conocemos como fracturas patológicas. Muy bien. ¿Qué está pasando en nuestro país? En el año 2016 se realizó un estudio donde se captaron 900,000 casos nuevos de osteoporosis hasta esa fecha. Y se prevé que para el año 2020, o sea, se había previsto que para el año 2020 esa cifra iba a aumentar por encima del 1,000,000. Yeah. La incidencia de la osteoporosis, vamos a hablar principalmente de su aparición en mujeres, que son el sexo más afectado, sí, donde 1 de cada 2 mujeres padecen de esta enfermedad, no siendo tanto así en nosotros los hombres, que 1 de cada 5 sí, la padece. Correcto. En nuestro país se estima que un 71% de la población femenina en edad posmenopáusica
está o en el proceso o con la enfermedad ya instalada. Estamos hablando de un verdadero problema de salud pública. En su momento fue llamada la epidemia silenciosa. Cuéntenos cuáles son las causas que predisponen a la aparición de esta condición y cuáles son los síntomas o signos más frecuentes que tiene la población y los médicos que tener en cuenta. Ok. Nosotros no tenemos una causa específica. Nosotros lo que hacemos es que ya empezamos a evaluar las pacientes en edad postmenopáusicas o pacientes que tienen ciertas condiciones de salud previa, como los pacientes con artritis reumatoidea, por ejemplo, pacientes que tienen problemas renales o insuficiencia renal crónica, pero el principal factor de riesgo es la menopausia. Por eso nosotros nos enfocamos principalmente en esas pacientes que ya están en ese periodo postmenopáusico o pacientes que pasan de los 65 años, pacientes mayores de 65 años, sexo femenino y con otras condiciones de salud que incluyen la artritis, que incluyen las enfermedades renales o el uso prolongado de corticosteroides también, que puede ser, que es muy frecuente. Y nosotros no tenemos tampoco una sintomatología. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros captamos, la función de nosotros como ortopedista es enfocarnos en 4 cosas, que la primera es identificar el paciente. Debemos de identificar el paciente en la consulta, que es algo que es multidisciplinario. Al ser una enfermedad clínica, los ortopedistas no nos involucramos tanto. Ese es un problema que tenemos y no solo aquí en el país. Es una oportunidad de mejora que tenemos la clase médica. No solo aquí en el país, en el mundo entero los ortopedistas casi no se interesan por la osteoporosis, porque es una situación clínica y se la dejamos a reumatólogos, aquí la tratan los ginecólogos también. Entonces ese es uno de los problemas que tenemos. Entonces lo primero es identificar ese paciente. Luego ya, si ese paciente presenta o no una fractura por fragilidad, una fractura patológica, entonces tratarlo. Después que lo tratamos, debemos de rehabilitarlo y por último, debemos de prevenir, porque eso es lo que pasa. Nosotros, al no interesarnos tanto, los pacientes cuando tienen dolor, van donde nosotros, no van tanto donde el reumatólogo, van principalmente donde nosotros, y si nosotros no captamos a ese paciente, se va a convertir en un problema posteriormente. Creo que usted ha dicho una parte muy importante. Esos 4 pasos, como lo describe, quizá la oportunidad de mejora viene dada de que el abordaje que ustedes hagan, teniendo el último punto, el 4º punto que mencionó como la prevención, posiblemente sea el que deba estar en primer lugar en el momento de la identificación del paciente, con riesgo de que eventualmente pueda desarrollar esta condición y hacer ese abordaje preventivo, ese abordaje de esa detección temprana. Exactamente. Qué bueno. Cuando ya la patología es identificada, cuál es el abordaje, tanto terapéutico, como debe de ser el abordaje para prevenir precisamente esas fracturas que pueden ser en algunos casos hasta espontáneas? Claro. El principal problema es ese. El principal problema es ese, la fragilidad ósea. Entonces esas fracturas por fragilidad se van a presentar en sitios principalmente en el húmero proximal, en el radio distal, en la cadera o en la columna vertebral, específicamente o con más frecuencia en la columna lumbar. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? 2 factores por lo que se producen las fracturas, que es un factor biológico donde participa el paciente y su condición de paciente individual, y el stock óseo o la calidad del hueso. También tenemos una parte que es mecánica, donde participa la fractura propiamente dicha, el implante que utilizamos cuando vamos a manejar ese paciente, y también nosotros debemos de ponerle mucha atención a ese stock óseo, que es lo que ya le había explicado, que nosotros no nos interesamos y es sumamente de importancia para nosotros. Entonces, tener ese paciente y saber cómo lo vamos a tratar más adelante con las terapéuticas, los medicamentos con las adecuados. Terapéuticas adecuadas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros debemos de captar a ese paciente ya en edad posmenopáusica. Dicen o tenemos estudios que avalan que estas pacientes en edad posmenopáusica, nosotros debemos de empezar a tratarla con terapias de estrógenos o terapias hormonales, que nosotros como ortopedistas no las tratamos, pero que es algo que nosotros podemos hacer y que se puede hacer dentro de los primeros 10 años
después de instalada la menopausia. Perfectamente hacer ese abordaje integral con las otras especialidades que le corresponde participar y contribuir en la mejoría. Y siempre y cuando la paciente lo acepte, porque hay pacientes que no les gustan las terapias hormonales. Entonces nosotros, a quienes reservamos la densitometría ósea, que es la herramienta número 1 que tenemos para hacer el diagnóstico. Sí. A esas pacientes mayores de 65 años sin historia previa de fractura. Ahora, nosotros se la hacemos antes a pacientes que ya sí tienen una historia previa de una fractura por fragilidad. Hay que hacer un paréntesis y explicar que las fracturas por fragilidad son estas fracturas que se producen, o estas condiciones que producen no solo osteoporosis, cualquier otra condición que produzca una fractura en una condición que normalmente no se produce, nosotros la conocemos como fractura por fragilidad o fractura patológica. Me caí en el baño, levanté un objeto pesado y me fracturé. Entonces, ese es el primer factor de riesgo que nosotros tenemos después de los 40 años, correcto, una fractura previa. ¿Cómo abordamos ese paciente ya desde el punto de vista farmacológico? Nosotros tenemos 2 líneas de tratamiento. Tenemos la primera línea, que son los bisfosfonatos, que hay un desconocimiento también sobre el uso de ellos. ¿Cuáles son los más frecuentes? Nosotros tenemos a la mano aquí en el país el alendronato en dosis de 70 miligramos para uso semanal, donde la paciente debe de tomarse el medicamento media hora antes de los alimentos y no adoptar decúbito durante por lo menos 1 hora. O sea, correcto, la paciente no es recomendable que se acueste. Sí. Esa es la primera línea. ¿Qué tiempo usamos el alendronato? Hay controversia en cuanto a eso, pero los consensos que se han hecho últimamente determinaron que el tratamiento debe de instalarse por lo menos por unos 5 años. Eso es en base al alendronato. Tenemos otra primera línea de fractura, que es el ácido solendrónico. Nosotros lo conocemos aquí con una presentación inyectable, que esta es la que nosotros usamos una vez anual. Así es. Es el ácido solendrónico, que es uno de los mejores porque reduce el riesgo de fracturas en la columna vertebral, tanto como en la cadera, que son 2 de los lugares con lo que mayor frecuencia recibimos las pacientes con las fracturas por fragilidad. El alendronato tiene el efecto adverso de que puede producir necrosis avascular de la mandíbula, entonces nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de manejarlo. Correcto. ¿Cuáles serían finalmente, doctor, para concluir, las recomendaciones para la población, para la clase médica, de ese abordaje de identificación temprana, de diagnóstico temprano, de detección temprana y de abordaje? Nosotros tenemos un tratamiento farmacológico, que es que más o menos ya le expliqué, y tenemos uno no farmacológico. ¿Qué es lo que nosotros siempre le recomendamos a la población en general? El ejercicio, muy bien, la dieta, que es súper importante. Nosotros tenemos un factor genético que no lo podemos modificar, pero por lo menos la dieta y el ejercicio sí es importante. Así es. ¿Qué produce el ejercicio en el individuo? Produce una mayor producción de sustancias que fortalecen los huesos. La dieta también, nosotros podemos ingerir sustancias o los minerales necesarios para que ese hueso se mantenga en una buena consistencia y se eviten las fracturas por fragilidad. Entonces, nosotros les recomendamos siempre a los pacientes realizar ejercicio ya en el tratamiento no farmacológico por lo menos unas 3 veces a la semana. Pueden hacer ejercicio de musculación también o ejercicios como el aeróbico. La natación, controversialmente a lo que uno siempre entiende que la natación es el deporte más completo, la natación no demostró ningún tipo de beneficio en los pacientes para el fortalecimiento de la masa ósea. Pero sí tenemos los aeróbicos, los pilates. Muy bien. Tampoco recomendamos a los pacientes hacer yoga después de los 50 años. Si usted no aprendió a hacer yoga, por ejemplo, antes de los 50 años, no se ponga a hacer yoga después de los 50. Si usted aprendió, pues sí, el yoga también puede incluirse. El trote, la caminata, que la caminata de por sí, contrario a lo que los pacientes entienden, la caminata no fortalece. La caminata tiene un efecto mucho más significativo sobre el sistema vascular. Correcto. Pero no sobre el sistema óseo. Muy bien, doctor. Gracias por su valiosa e importante información y recomendación a la población y a la clase médica.
Y a ustedes, amables televidentes, que han permanecido con nosotros en su programa Vivir en Salud. Hemos conversado con el doctor Juan Jiménez, quien es médico ortopeda, especialista en medicina deportiva, acerca de la osteoporosis, la importancia y la relevancia que tiene una identificación temprana, un manejo, pero sobre todo el abordaje preventivo con todas las medidas recomendadas para evitar la aparición de esta enfermedad y evitar complicaciones que afectan directamente la calidad de vida de los pacientes. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Gracias por continuar con nosotros en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En esta oportunidad vamos a conversar con la doctora María Marte Robles, reumatóloga del equipo del Hospital General de la Plaza de la Salud. Doctora, bienvenida al programa. Gracias, placer. Como estamos conversando acerca del Día Mundial de la Osteoporosis, en primer lugar me gustaría saber qué es la reumatología y cómo podemos conectarla con la osteoporosis. Bueno, la reumatología es descrita como una ciencia que estudia el sistema músculo-esquelético, tanto músculo-esquelético como inmunológico, ya que vemos pacientes con diferentes tipos de enfermedades que afectan el sistema inmune. Ahora, ¿cómo lo podemos conectar con osteoporosis? Tenemos nuestros pacientes con enfermedades autoinmunes, hacen osteoporosis secundaria a la enfermedad y secundaria muchas veces al tratamiento. En este caso, que es utilizado ampliamente los glucocorticoides. ¿Cómo se manifiesta, doctora? Como usted dice que es secundario a otra enfermedad, ¿cómo se va manifestando? Bueno, como ya se había hablado antes o explicado, la osteoporosis es una entidad o enfermedad que es silente, en el sentido de que no es que el paciente tenga una manifestación clínica específica. Ahora, cuando la identificamos en nuestros pacientes, como ya sabemos que tenemos una enfermedad que hay un metabolismo óseo que está aumentado, pero de manera negativa, o sea que aumenta la resorción ósea. Y durante los primeros 2 años de las enfermedades ocurre una destrucción ósea importante. Entonces, a nuestros pacientes como seguimiento le hacemos densitometría ósea, el perfil metabólico óseo, para evaluar cómo va en cuanto a la evolución del sistema óseo. Y en este caso, también algunos pacientes que pudieran referir que tienen dolor a nivel lumbar, pudiéramos tener la sospecha quizás de que pudiera tener una fractura, pero ante esa duda, dentro del perfil le hacemos una radiografía de columna dorso-lumbar para descartar que el paciente no nos esté haciendo una fractura patológica o secundaria a la enfermedad o al medicamento que estamos utilizando. ¿Estos pacientes cada qué tiempo deben tener un seguimiento médico? Bueno, nuestros pacientes, dígase los pacientes que tienen artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, que son una de las enfermedades más frecuentes en la consulta fuera de la artrosis, realmente cada 3 meses nosotros le damos seguimiento. Y dentro de su seguimiento está el completivo de hacerle, como ya mencioné anteriormente, hacerle su densitometría ósea, hacerle su perfil metabólico óseo y radiografía de columna dorsolumbar. Si la densitometría ósea está normal, no la repetimos cada 3 meses, sino que la hacemos cada año y quizás cada 2 años o 1 año y medio para el seguimiento y ver si el paciente ha evolucionado o de una densitometría ósea normal a una osteopenia o finalmente una osteoporosis.
¿Qué tanto mejora la calidad de vida de estos pacientes luego de que inician ya el tratamiento per se? Bueno, realmente mejora muchísimo, aunque relacionándolo con el tema de osteoporosis, la ganancia de la masa ósea no es tan rápido. O sea, eso se estima que entre 2 a 5 años pudiéramos tener una ganancia ósea importante. Porque, como bien sabemos, mientras somos niños y adolescentes, estamos metabolizando, o más bien predomina el anabolismo, o sea, la formación del hueso. Ya después de los 35, 40 años, ya hay un predominio de la destrucción del hueso. O sea, más bien se hace más lenta la formación. Entonces, la ganancia ósea, como dije anteriormente, no es tan rápido, sino que lo vamos viendo en el tiempo. Doctora, hay una duda y siempre yo digo que un comentario cuando se habla de osteoporosis es el tema del calcio, la vitamina D, la absorción. Documéntenos un poquito más acerca de este tema y si en realidad es importante tomar vitaminas desde que la persona comienza su adolescencia o desde antes. Bueno, realmente es súper importante la pregunta porque las vitaminas, minerales que me han mencionado como la vitamina D, el calcio, el fósforo, magnesio, forman parte de lo que es la formación ósea o el metabolismo óseo, que tienen una influencia positiva sobre el metabolismo del hueso. Entonces es importante ya a partir de los 25, 20, 18 años que se pueda ingerir una suplementación tanto de calcio como vitamina D, porque cuando somos niños lo estamos ingiriendo, porque una por la lactancia materna, otro porque nos dan la leche, y en fin, o sea, y aparte que los niños juegan mucho. Nosotros ya después que tenemos una vida adulta, que estamos trabajando, que tenemos muchas ocupaciones, disminuye mucho la actividad física y además tomamos menos sol. Entonces el sol es la principal fuente de vitamina D. Wow, aparte doctora, de que la alimentación también con productos o alimentos ricos en vitamina D y calcio nos pudieran ayudar. Y es algo increíble porque nosotros vivimos en un país tropical. Pero no queremos coger sol. Pero no cogemos, bueno, no cogemos sol. Y al no coger sol, a la consulta frecuentan, por ejemplo, muchos pacientes que últimamente con vitamina D bajita. Y yo, ok, pero somos un país del trópico, mucho claro, sol, pero nos ponemos nuestro protector, que usamos la sombrilla, que usamos el abrigo, perdón, con tal de que no cojamos sol, pero debemos coger nuestro solecito. ¿En qué horario? Si no nos queremos quemar, porque el primer solecito de la mañana caminamos, no es que me voy a sentar a coger sol, sino caminar, hacer algún tipo de ejercicio recomendado. O en hora de la tarde, 4, 5, 5 y media, que todavía hay sol, porque obviamente no vamos a extender y a exponer al sol a la 1, 2 y media de la tarde, cuando realmente podemos recibir algunas quemaduras. Pero es muy importante. Incluso, bueno, con relación a lo de la vitamina D, se habla mucho del efecto pleiotrópico que tiene la vitamina D. No solamente a nivel del sistema óseo, sino también a nivel del sistema inmunológico. Y a nivel, por ejemplo, pacientes con cáncer y eso, se ha determinado que puede predisponer a algunos pacientes a presentar dicha condición. O sea que sí son importantes las vitaminas. Es doctora, muy importante. Muy interesante, doctora. Bueno. Aunque es válido aclarar, la vitamina D no cura nada, pero su déficit puede dar manifestaciones importantes. Y dentro de ellas, por ejemplo, otra condición como la osteomalacia, pero eso no es el tema a tratar en este momento. Pero lo tendremos muy en cuenta, doctora. Gracias por acompañarnos y ustedes, amables televidentes, recuerden estos valiosos consejos, sobre todo lo de tomar un poco de sol cada día en horas de la mañana. Hacemos una breve pausa y ya volvemos.
Gracias, amables televidentes, por habernos permitido llegar una vez más a sus hogares en una entrega de su programa Vivir en Salud. Recuerde que siempre pueden ampliar informaciones visitando nuestra página web en pantalla www.hgps.org.do o seguirnos a través de las redes sociales Plaza de la Salud o en YouTube. Hasta la próxima semana, amigos. Hasta la próxima.